Ahora vámonos con la siguiente condición laboral y estamos hablando de el salario. Tan esperado el tema de el salario. Este tema está regulado por el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos dice la ley, en su artículo 82, bueno, pues que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Así, textual, es eso. Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 82. Así se establece. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos del salario? ¿Cuáles van a ser los elementos? Nos indica que es una contraprestación, deberá de ser siempre remunerador, también refiere que es equitativo, es temporal, irrenunciable, irrestringible e inembargable. Estos 7 elementos nosotros vamos para identificar el salario. Vamos a ver cada uno de ellos. Nos dice primero que es una contraprestación. Nos dice una contraprestación, dice, es una contraprestación a favor del trabajador, ya sea en dinero o en especie, por los servicios prestados por el patrón. En nuestra legislación, en especie, cuando hablamos de una contraprestación en especie igual, debe de ser complementaria al pago en efectivo. En ninguna forma podrá pactarse un pago exclusivo en especie. Y por ahí hace una referencia en el artículo 101, dice el artículo 101, dice, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. ¿Sale? Entonces, ahí nosotros debemos de especificar cómo debe de ser esta contraprestación. Si bien es cierto, es el pago, refiere que no puede ser en vales, no puede ser en especie, no. Esto es en efectivo, en dinero, ¿sale? Para determinar precisamente, pues, acuérdense de estas luchas sociales por las cuales se generó esta norma, o más bien las normas del trabajo, bueno, pues fue porque en su momento se pagaba el salario en especie. Entonces, para determinar esa parte, pues quedan obligados los trabajadores, bueno, pues, no hay dinero, pues te voy a pagar, llévate lo que quieras ahí de la tienda, ¿no? De la tienda de raya. Entonces, tengamos en cuenta eso y que por eso es que está aquí esta determinación, esta norma, que ahorita veremos las normas protectoras también. Entonces, es una contraprestación. Dice que debe de ser remunerador. Aquí me voy a atrever a poner, dice el artículo 85. Dejen, llegó aquí.
Ahí está. Dice el artículo 85, el salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe de salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Entonces, debe ser remunerador, entendido por ello que sea suficientemente para cubrir las más elementales necesidades del obrero. En este aspecto, el sentido ha tarifado los llamados salarios mínimos, que son el límite inferior que debe pagar el patrón a sus trabajadores y que pues puede ser general o profesional. Por ahí nosotros ya hemos analizado una tablita de salarios mínimos, entonces ya tenemos nosotros identificación de cuáles puedan ser estos salarios mínimos profesionales o cuáles son estos salarios mínimos de acuerdo a una, pues ahora son mínimos generales, no hay unas zonas, no hay zonas específicas, salvo la de las zonas fronterizas. Bueno, pues ahí sí estamos hablando de la frontera norte, ¿no? En específico que el salario pues es un poco más alto. No recuerdo exactamente la tarifa o el monto que refiere, pero pues sí está indicado. En cuanto a esta parte de que sea remunerador, también el artículo 90 refiere, dice, deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Híjole, ¿qué les digo? No sé si realmente este salario se puede determinar que podemos establecer como remunerador. La verdad es que no entiendo esta parte de una remuneración porque no encuentro este aspecto de remunerador. Fíjense, para establecer esta parte del salario mínimo. Este tema del salario viene de Roma para establecer por ahí un dato, ¿no? Un dato general. Este salario deriva del vocablo latino salario, se va a remontar a la antigua Roma, cuando a los soldados se les pagaba por sus servicios en sal. Entonces la sal pues tenía un costo, ¿no? En Roma, como se obtenía, pues se le indicaba un costo a la sal, y pues por eso se llama ahora salario, porque así se determinaba el pago al ejército. El salario es uno de los elementos que constituyen la relación de trabajo y se entiende por tal el derecho de retribución económica obligatorio que debe percibir el trabajador a cambio de su servicio personal y subordinado en beneficio del patrón. No obstante, la Constitución diferencia entre salario y salario mínimo. El primero debe ser acordado entre las partes de la relación laboral, cuando hablamos de un salario, ¿no? Y el segundo, que es el salario mínimo, es la cantidad mínima, por lo menos, que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en la jornada de trabajo. Y suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. No sé cuáles sean esas, que deba ser remunerador que sea en esa parte, pero en fin, la cantidad es fijada conforme a las reglas previstas por el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es mediante una resolución anual que puede ser revisada en cualquier tiempo cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen. Vámonos al 570 de la Ley Federal del Trabajo, a ver qué dice esta resolución y quién tiene que emitirla, porque le estamos dejando pues a cargo a esta comisión pues que nos emita cuáles son los salarios mínimos. Dice, la Comisión Consultiva de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el presidente de la comisión determinará en cada caso las bases de organización y funcionamiento de las comisiones consultivas. Es un presidente, el representante de trabajadores, representantes de patrones, asesores técnicos, secretarios. Y hablaba del 570. Dice,
Procedimiento ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1 de enero del siguiente año. Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Para iniciar, el secretario del Trabajo y la Previsión Social, quien formulará al presidente de la comisión solicitud por escrito que contenga exposición de los hechos que lo motiven, a solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de los patrones previo cumplimiento de los siguientes requisitos: una solicitud, exposición de motivos y demás. Entonces, ahí, básicamente, el procedimiento que nos refiere esta Ley Federal del Trabajo es que se determinen estos salarios mínimos, que deberán de ser, pues normalmente serán en septiembre, octubre, para que el primer día del siguiente año calendario se puedan fijar los montos para los que refieran cada año esta situación. Pero hay una parte, ¿no? Dice, la redacción del artículo 123 fue influenciado por el programa del Partido Liberal Mexicano, en el que Ricardo Flores Magón, entre otros miembros, establecían la necesidad de un jornal máximo de 8 horas diarias y un salario mínimo de $1 para la generalidad del país, y de más de $1 para aquellas regiones en las que la vida es más cara, ¿no? En la norte. No obstante, la idea del salario mínimo era viable porque en aquel entonces el peso mexicano equivalía a la onza de plata. Imagínense. Acuérdense, una onza de plata hoy está como en 500 y algo. Entonces, pues era adecuado, ¿no? Que actualmente se refleja en un promedio de 235 pesos. Bueno, esta parte está hablando de no refiere la fecha, pero aproximadamente es del año antepasado. Dice, claramente el valor adquisitivo del peso ha disminuido brutalmente al concebido en su momento, en 1906, por Flores Magón, para la remuneración más equitativa. Entonces, dice un especialista de la UNAM, del Instituto de la Economía de la UNAM, dice que para cumplir a cabalidad lo que indica la Constitución, el salario mínimo deberá ascender a 420 pesos actualmente. Esto, pues para citar una determinación, si hoy nos fuéramos al valor de la onza, pues estamos hablando de 520 o 560 pesos, que es lo que vale una onza al mercado, ¿no? Por el valor de la plata. Entonces, imagínense, pues hoy nos quedamos muy atrás, ¿no? En 160, y todo esto se derivó porque no pudiese determinarse un salario mayor por pues política, ¿no? Económica del país. Tengamos esa determinación, ¿no? En ese entonces. Siguiente elemento. Es equitativo. Cuando hablamos nosotros de que es equitativo, dice que debe ser equilibrado, tanto cualitativa como cuantitativamente. Es decir, a trabajo igual corresponde salario igual. Bueno, acuérdense de aquellos principios que veíamos al principio de nuestra materia, de los principios del derecho laboral, que derivaba de que era un trabajo equitativo, de remuneración equitativa y demás. Por lo tanto, dos o más obreros de una misma fuente de trabajo que realicen la misma actividad, de ninguna forma podrá ser objeto de disminución por razones personales. Entonces, ahí no es que tú tienes la misma categoría, pero tú ganas más. No, debe de ser equitativo. A trabajo igual corresponde salario igual. Eso en cuanto a las primeras tres elementos del salario. Vamos a los siguientes 4. Primero, es temporal. Refiere que es temporal, es decir, que el pago deberá realizarse cuando menos en forma periódica.
en base a su cuota diaria, que será cubierto cuando menos en forma semanal, si así lo requiere la naturaleza del servicio, no obstante que se justifique o se cuantifique por unidad de obra o a destajo. Entonces, por ahí también refiere esa parte. Y ahí un dato importante. Cuando hablamos de que es temporal, hay una reglita, una normita por ahí que refiere que se debe de pagar a los trabajadores manuales, es decir, a todos los obreros que utilizan su fuerza o la mano de obra, deba de ser pagos semanales, ¿sale? Todos los viernes o todos los sábados, normalmente son los viernes. A los que interfieren su inteligencia o tengan que ver con trabajos más mentales de la inteligencia, serán pagos quincenales, catorcenales o mensuales, ¿no? En esa identificación para poder referir esta situación. El siguiente elemento es irrenunciable. Indicábamos que, pues al ser irrenunciable, es decir, que el trabajador no puede renunciar a su derecho de percibirlo, porque pues, es producto de su trabajo ya desempeñado. No puede decir el patrón, no, es que él lo renunció, aquí está la carta de la renuncia voluntaria donde él no quiere saber nada. No, espérame, no puede renunciar. Y mucho menos a percibir su salario, ¿no? Precisamente por esto. Y aquí les voy a poner un tip, un dato, que tómenlo muy en cuenta para ustedes ahora que están en esta edad máxima del trabajo, ¿no? Laboral. ¿A qué refiere? Muchas empresas lo que hacen es, pues, dar de baja, dicen, ¿sabes qué? Pues gracias del trabajo, firma tu carta de renuncia. Bueno, yo no estoy renunciando, ¿no? Pues aquí está la carta de renuncia. Miren, en algunas ocasiones, pues, se deriva la renuncia, ¿no? Y es más, en algunos empleos, desde que entras a trabajar, así, desde que entras a trabajar, te hacen firmar tu carta de renuncia, ¿sí? No tengan miedo, jóvenes, firmen. ¿Por qué? Porque es una carta de renuncia que no es válida por dos situaciones. La primera, yo no pude haber renunciado porque independientemente de mi renuncia, me corresponde un finiquito. Pero no hay elementos comprobables a que me entregaron mi finiquito, ¿no? Tendrán su carta de renuncia, pero no refiere un finiquito. Ahí nos dicen la renuncia que me están otorgando un finiquito y que me lo están pagando. Porque además, pues acuérdense que estos finiquitos van en efectivo, ¿no? En esta parte. Para entender esa situación, ¿sale? No se nos puede ir en ese sentido. Aquí va más en la razón de que tú, al ser despedido, si firmas tu renuncia, te estarían dando tu finiquito o tu liquidación, dependiendo a qué corresponda. Pero en muchas empresas nos hacen firmar la carta de renuncia desde que empezamos a trabajar. Si no firma la carta de renuncia, no te dan el empleo. No te preocupen, firmen. Aquí lo importante es describir que fue una renuncia obligatoria, ¿no? Que me hicieron firmar esta carta de renuncia. Si tú informas eso ante el tribunal, que te hicieron firmar esta carta de renuncia, ahí te tienen, pues ya, de las manos, ¿no? Recuerdo ahorita una situación que tengo de un proceso laboral que refiere desde que llegamos a conciliación. No, pues es que ella renunció, aquí está la carta de renuncia. Entonces, bueno, pues ya, exhíbela. El hecho de que la exhibas tienes que justificar, entonces, ¿por qué no la liquidaste? O no le diste su finiquito. Ahí se vuelve peor, ¿no? En esa parte. Entonces, tengamos mucho en cuenta, ¿no? Por eso dice que el salario debe ser irrenunciable en esa parte. El siguiente elemento es irrestringible. Esto refiere que en su aplicación, en este principio el legislador estableció en el artículo 98 de la Ley del Trabajo, dice, los trabajadores no podrán condicionar la forma en que el trabajador disponga de su sueldo. Es decir, que es libre de gastarlo en lo que él decida. ¿Vale? Ahí dice, los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. O sea, no puedes, el patrón no puede restringirle en qué se lo vaya a gastar, no, para nada. Es
es el patrón, pues no puede indicarle alguna otra situación, ¿sale? En cuanto a lo que se refiere por la parte del pago, ¿sale? Del salario. Siguiente, es inembargable. Esta determinación en el artículo 112 refiere en cuanto a esta parte de la inembargabilidad. Refiere así. Dice, los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados. Aguas, ¿eh? Habla de un embargo, pero en cuanto al salario mínimo. Es inembargable. Si tú ganas el salario mínimo, no te lo pueden embargar. El excedente de este salario mínimo, ese sí te lo pueden embargar. ¿Vale? Ese sí. Dice el 112, los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados, salvo en el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas por el 110. Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial administrativa de embargo. No puede ser. Sí se les puede descontar, sí hay descuentos que se les pueden aplicar, pero no embargos. ¿Cuáles son? Bueno, ya en las normas protectoras vamos a identificar cuáles son estas situaciones, pero tomen en cuenta una situación. En cuanto al salario mínimo, ese no puede ser embargado, ¿eh? Los 160 o el salario mínimo que corresponda a este año, a ese no le pueden embargar. Lo único que le puede embargar el salario mínimo es las pensiones alimenticias a favor de los hijos. Y esto porque venga una orden judicial de un juez familiar. Si no, no. Esto en cuanto a esa determinación de el embargo, para ir identificando esta situación y no olvidarla, ¿sale? En esta parte. Y refiere esta situación una jurisprudencia, vamos a ir refiere, ¿no? Es una jurisprudencia de el 2014 de la segunda sala de la Suprema Corte y que refiere un acuerdo plenario del 2013 en cuanto a que no se puede embargar el salario mínimo, ¿no? Queda determinada esa parte, ¿no? Que no puede ser embargado el salario mínimo. Aquí, por ahí, se dispone, no puede ser embargado. Salvo para los, las pensiones alimenticias, se refiere, ¿sale? Para determinar esa parte. ¿Dudas, jóvenes, en cuanto a estos elementos? No, profe. Va que va.